Bien, vamos a realizar otro ejercicio de integral doble por jacobiano. El ejercicio nos dice lo siguiente. Calcule la siguiente integral. La integral definida en una región de e elevado a la y menos x sobre e elevado a la y más x diferencial del área. Si la región está definida por r es igual, y es igual a x igual a 0, y más x es igual a 1. Vamos a analizar esta nueva región y la superficie para ver cómo sería más conveniente poder integrar, ¿sí? Comencemos en este caso con la superficie. Vemos que en este caso la superficie es una superficie compleja. Distinto hubiera sido si el ejercicio me presentaba y sobre x, que eso se podía haber descompuesto con las propiedades o leyes de los exponentes. Pero solo el hecho de que aparezca aquí una suma o una resta dentro de una división me impide separar o simplificar, en este caso, el exponente. Por ende, esto ya se vuelve un exponente complejo. Ya sea que yo quiera integrar d de x, d de y o d de y, d de x, integrales tipo 1 y tipo 2, mi integral resulta extremadamente compleja. Entonces concluimos, la región es compleja. Por otro lado, la superficie es compleja. Por otro lado, analicemos la región. Dice, la región está definida, y igual a 0, x igual a 0, y más x es igual a 1. En este caso, la región no parece tan compleja. No tenemos en este caso la denominada paridad, es decir, que dos funciones se asemejan entre sí, pero vemos que son funciones bastante sencillas. La región, por ende, no me presentaría un mayor problema. Sin embargo, para poder estar seguro de ello, debo graficar. Vamos a ir en este caso a GeoGebra, y es en GeoGebra donde yo voy a poder graficar la región. Podríamos haberlo hecho de forma directa, pero para tener una gráfica mucho más exacta nos conviene utilizar esta herramienta. Decimos, y es igual a 0, recta horizontal, x es igual a 0, recta vertical, y es menos x más 1, o como estaba en el ejercicio, y más x es igual a 1. Tenemos la siguiente región. Si nosotros nos acercamos, vemos que el área que se va a definir es justamente la que está, en este caso, entre estas tres funciones. A continuación, la vamos a sombrear. Sombreamos la región, en este caso, identificando aquella parte que es lo que nosotros queremos integrar. Recuerden que siempre la región a integrar tiene que estar definida entre las funciones que se han dado. No podemos definir la región fuera de esto. Entonces colocamos esto dentro de nuestra hojita y vemos que la región no presenta ninguna dificultad, más bien es una región bastante simple. Ya teniendo la región definida, podemos ver entonces que la región no es complicada. En realidad lo complicado ha terminado siendo la superficie. Entonces, me convendría realizar una transformación, ¿de acuerdo?, por la superficie que está siendo compleja. Y en esta transformación, como la superficie es compleja, voy a utilizar en esta ocasión el jacobiano simple o el jacobiano. Recuerden que esto lo hemos hecho por definir que la superficie es compleja. ¿De acuerdo? Ponemos aquí superficie compleja. Esto significa que no puedo resolver con el jacobiano inverso, puedes hacerlo, pero quizá es posible que te dé una integral mucho más compleja o un poco más larga de la que en este caso te daría el jacobiano simple. El cambio de variable entonces no se va a realizar en la región porque esta región es simple. Se tendría que realizar en la superficie. Nosotros copiamos en este caso lo que sería la función, es decir, la superficie, y es en esta superficie que nosotros vamos a realizar nuestro cambio de variable, asignando dos variables a aquellas partes que sean más complejas. Recuerden que los cambios de variables se deben hacer en las funciones, ¿de acuerdo? Y en estas funciones nosotros debemos tener a x y a y. Entonces yo veo el numerador. El numerador tiene una función y menos x. A esta función yo le voy a llamar u. Y el denominador tiene una función y más x. A esta función es que yo le voy a llamar b. Este es el cambio de variable con el que vamos a trabajar a partir de este momento. Si nosotros analizamos este cambio de variable realizado,
no es precisamente un jacobiano simple, es un jacobiano inverso. Ahí nosotros debemos tener mucho cuidado y recordar dónde se debe realizar el cambio de variable y función de qué variables es nuestro cambio de variable. El jacobiano inverso, como ustedes pueden ver, es u y b. Y este u y b son funciones de x y y. Sin embargo, el jacobiano simple, que es lo que vamos a poner aquí a continuación, el jacobiano simple, son otras dos funciones, ¿de acuerdo? Son funciones de x y y estas deben ser o deben contener a las variables u y b. ¿No es verdad? Podemos ver la diferencia entre ambos jacobianos. La pregunta es, ¿cómo paso de este jacobiano a este otro jacobiano? ¿Sí? Vamos a trabajar nuestro sistema como si fuera un sistema de ecuaciones tradicional lineal. ¿Sí? Nuestro siguiente paso sería despejar, o vamos a poner de mejor forma, convertir el jacobiano inverso en un jacobiano simple. Ese es nuestro paso. En este caso el paso es arbitrario, es decir, nosotros hemos decidido trabajar con el jacobiano simple. Tengo dos ecuaciones y estas dos ecuaciones tienen 4 variables, de las cuales yo deseo despejar x y y. Entonces, de estas dos ecuaciones, de cada una, yo voy a despejar una de las variables que deseo, x o y. Podemos despejar x de la primera ecuación. Decimos entonces, x va a ser igual y menos u. Como estaba como negativo, pasa como positivo y positivo pasa a restar. Y de la segunda ecuación, yo voy a despejar también x. X será igual b o v menos y. Fíjense que de ambas ecuaciones hemos despejado justo una de las variables que queremos obtener, x y y. En el siguiente paso vamos a realizar una igualación, es decir, voy a igualar las x. Me quedaría y menos u va a ser igual a b menos y. ¿No es verdad? Me queda esta nueva ecuación. Tengo que tener en mente qué variables quiero despejar, que en este caso tiene que ser y. Vamos a llevar todas las y a un lado de la ecuación y todo lo que no tiene y al otro lado. Este menos pasa como más. Tendríamos y más y, 2y. Esto va a ser igual, b, negativo de u, pasa al otro lado como positivo de u. Casi hemos terminado. El valor de y, que era la función que yo quería obtener, es b más u, todo sobre 2. Aquí tenemos nuestra transformación y esta transformación ya corresponde al jacobiano simple o jacobiano. Ya tenemos nuestro primer cambio de variable. Procedemos a encontrar el segundo. Como estamos trabajando en un sistema de ecuaciones, puedo reemplazar el valor de y hallado en la primera o en la segunda ecuación. Es opcional y el resultado inevitablemente siempre será el mismo. Me convendría quizá en la segunda o en la primera para no cambiar de signo. Utilicemos la primera ecuación. X es igual y menos u. En lugar de y, voy a escribir lo que hemos despejado ahora en el jacobiano simple, que sería b más u sobre 2 menos u. Vamos a operar. Hacemos como un denominador, 2, tendríamos b más u menos 2 veces u. Y finalmente podemos ya decir que x va a ser igual, fracción, denominador 2, v, u menos 2 veces u, me queda menos u. Aquí se encuentra mi segundo cambio de variable y como vemos, la función se llama x y es función de v y de u. Ya teniendo al jacobiano transformado y trabajando con el jacobiano simple, para ser más específicos, nosotros debemos seguir los pasos que se habían visto para el jacobiano inverso. El jacobiano inverso tiene la ventaja de que ya nos da los límites de integración, pero normalmente nosotros necesitamos que haya paridad entre las funciones. En este caso, hemos hecho el jacobiano simple cambiando la superficie. Y vemos que no existe paridad en la función, pero es a través de esta función o de la región que nosotros vamos a encontrar los límites.
Siguiente paso, vamos a hallar los límites en el plano U y V, porque no se olviden que estamos trabajando ahora en un nuevo plano de U y V, ya no en X y Y. ¿Cómo se hallan los límites cuando se ha hecho el cambio de variable en la función? Debemos hacer una vista muy detallada a la región que nos está dando en este caso para integrar. Copiamos la región. Mi región me dice y es igual a x, x igual a 0 y y más x es igual a 1. Con esto nosotros vamos a hallar los límites para u y para v con nuestros nuevos cambios de variable. Vamos a hacer una tablita para que sea un poco más claro definir los límites. En la columna 1 vamos a escribir a la región, a las funciones que definen a la región que me están dando para poder integrar. Y al lado derecho, aquí vamos a poner región dependiente de x, y. No nos podemos olvidar de este aspecto. Y a mano derecha vamos a tener la región dependiente de u, v. ¿Sí? La diferencia entre estos dos, obviamente, es el plano en el que se va a generar. Recuerden que cuando se hace una transformación, estamos trabajando con variables en un nuevo plano. Escribo lo que es parte de la región x y y. Vamos a escribir la primera ecuación, y igual a 0. La segunda, x igual a 0. Y la tercera, y más x es igual a 1. Como ven, todas estas regiones están expresadas en función de x y y. Ahora yo quiero convertirlas en función de u y de v. Recordemos que estamos trabajando con el jacobiano simple. Entonces los cambios de variables se tienen que hacer en base a estas funciones, ¿sí? En los cambios de variable que tenemos resaltados en amarillo, ¿cuál o en cuál yo puedo reemplazar la función y igual a 0? Tendría que ser en este, porque en este no tenemos a la función y. Entonces decimos, y vale 0. Y copiamos nuestro cambio de variable tal cual está, b más u sobre 2. Tenemos que hallar una relación entre estas dos variables para poder convertir los límites en función de u y v. Lo que divide pasa a multiplicar. Me queda 0 es igual b más u. Nosotros volvemos a despejar y nos sale que u va a ser igual a menos v. O caso contrario, si quieren, v va a ser igual a menos u. No hay problema con eso porque lo vamos a graficar. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer límite. Sé que por el momento no es un límite numérico, pero el momento de graficar lo podremos entender mucho mejor. Segundo límite, nos dice x vale 0. En mis cambios de variable, ¿dónde podía reemplazar este x igual a 0? Únicamente en el segundo, ¿no es cierto? Entonces decimos x vale 0. Y copiamos todos los valores que tenemos. b menos u medios. Volvemos a copiar. Lo que divide pasa a multiplicar. Sería 0 es igual b menos u. Volvemos a hacer un despeje más y este es mucho más sencillo y nos dice que u va a ser igual a b. O para el caso, b es igual a u. No hay problema con qué variable he decidido despejar. Ya tenemos límites, fijémonos, hemos pasado de límites x y y a límites de u y v. Estoy en un nuevo plano. Finalmente, nosotros tenemos la función y más x es igual a 1. Nuestros cambios de variable justamente incluyen y x, entonces vamos a utilizar ambos. Y es igual b más u sobre 2, más x. ¿Qué es x? X es b menos u sobre 2. Todo esto es igual a 1. Si se dan cuenta, estoy reemplazando en la ecuación los valores de x y y para transformarlos. Podemos multiplicar todo por 2 para deshacernos de ese denominador. No es bueno trabajar con denominadores porque a veces nos complican el despeje. Multiplicamos por 2. 2 entre 2 se va. Me queda b más u. Multiplicamos por 2. 2 y 2 se va. Me queda más b menos u. Todo lo que se multiplica a la derecha se multiplica también a la izquierda. Entonces, igual. 1 por 2, 2. Me ha quedado la siguiente ecuación. Generamos un último despeje reduciendo términos semejantes. Yo tengo que aquí u se puede reducir nuevamente con u. Entonces eliminamos u menos u, se simplifican o se restan. Y me quedaría b más b, 2 veces b.
es igual a 2. Hacemos un último despeje y b va a valer 1. Aquí tenemos el último límite. Fíjense que todo lo que aparecía en la región XY debe aparecer en la región U, B. Podemos resaltar estos valores para darnos cuenta que hemos transformado, pero ahora nuestra transformación no ha sido tan directa. Directa me refiero a que no me han salido números constantes, sino que me han salido funciones de U, B. Vamos entonces a graficar ahora estos valores que nos han salido para tener la nueva región. Recuerden que cuando trabajamos en el eje U y B, o en el plano U y B, es como si X se hubiera transformado en U y Y se hubiera transformado en B. Pero si ven, los límites no son iguales, que es algo que sucedía, por ejemplo, en las coordenadas polares. No era lo mismo decir una coordenada rectangular, x² más y² es igual a 4, que una coordenada polar, circunferencia de radio 4. Entonces vamos a graficar. La primera función sería U es igual a menos B. En este caso nosotros estamos trabajando con una recta y que nos dice que tiene una pendiente negativa. Si quieren definirlo de otra forma, diríamos X es igual a menos Y. Entonces nosotros podemos graficar esta función de la siguiente forma. Es una recta, decimos, de pendiente negativa. Vamos a intentar graficarla de esta forma y luego podemos generar una gráfica un poco más exacta. Listo, esto es U menos B. Vamos a graficar ahora la siguiente función. Nos dice U es igual a B. Nosotros tendríamos en este caso una recta, que sería lo mismo que decir X es igual a Y. Entonces graficamos, es una recta de pendiente positiva, ¿sí? Y más o menos la gráfica tendría esta disposición. Genial. Entonces ya tenemos nuestras dos gráficas y nos queda la última, que sería B es igual a 1. Vamos a generar una tercera recta diciendo que el valor de B vale 1. Sería como decir Y es igual a 1. Ya tenemos nuestras tres regiones graficadas. Fíjense que la gráfica ha cambiado. Nuestra gráfica original era este triángulo y ahora hemos terminado en este otro triángulo, ¿de acuerdo? Pero la disposición de este es completamente diferente porque se encuentra en el plano U, B. Vamos a sombrear en este caso la región que nos ha tocado integrar y vemos que en este caso es un triángulo, ¿verdad? O en este caso dos triángulos rectángulos que pasan más o menos por la mitad y sería la región nueva que nos permite integrar. Puedo generar esta misma gráfica, ¿de acuerdo? De una forma mucho más exacta, pero si la desean hacer a mano alzada, también puede generarse desde este punto de vista. Fijémonos la transformación que se ha generado en la región. Hemos pasado de una región dependiente de X y Y, donde la región se veía de esta forma, y ahora la región en el plano UV se ve de la forma que ustedes tienen en pantalla. En este caso vamos a pasar de la región guinda a la región azul, utilizando el jacobiano simple. Continuamos con nuestro análisis y después de haber generado nuestra gráfica y ya teniendo nuestros límites, lo que nos queda es definir a la integral y al jacobiano. Vamos a entrar primero al jacobiano. Decimos, calculamos el jacobiano simple en este caso. Voy a acordarme dónde se encuentran mis cambios de variable y los vamos a colocar en la parte inferior para no olvidarnos de dónde salen los valores de este jacobiano, ¿de acuerdo? Entonces colocamos ahí y esta sería la nueva región. Ahí nosotros tenemos a X y por el otro lado a Y. Genial. Con esto definimos el jacobiano. Ahora nuestras derivadas parciales tienen que ser funciones de X y Y. X y Y. Y vamos a derivar las variables independientes que se encuentran dentro de estas dos funciones. X es función de U y B y Y es función de U y B. Entonces nuestra derivada sería X respecto de U, X respecto de B. Y respecto de U, Y respecto de B. Nótese que la derivación en el jacobiano depende del cambio de variable que hemos realizado. Si me cuesta derivar desde esta forma, podemos separar las variables. Podemos decir B medios
menos u medios. He repartido el denominador. Y lo mismo aquí. B medios más u medios. Y derivamos. X respecto de u menos un medio. ¿No es verdad? Porque en este caso b es constante, 0. La derivada de u sale la constante un medio. U respecto de u, un medio. X respecto de b. Se copia el un medio. Derivada de b respecto de b, 1. Menos 0. Porque en este caso u termina siendo constante. Vamos a la segunda. Y respecto de u. Un medio. Y se supone lo que tenía b, en este caso vale 0. Estoy en esta función. Derivada de b respecto de u, 0. Derivada de u, 1. Multiplicada por un medio, un medio. Luego, y respecto de b. En este caso nosotros tendríamos un medio. Y la derivada de u, 0. Volvemos a escribir nuestra matriz, pero ya en este caso en orden, solo con los resultados, ¿sí?, de nuestras derivadas. Y la matriz ha terminado siendo de esta forma. Para continuar con el cálculo del área, en este caso en las integrales dobles, vamos a calcular el determinante del jacobiano. Recuerden cómo se hacía en una matriz 2 por 2, que es esta. Se multiplica los elementos de la diagonal principal y se les resta los elementos de la diagonal secundaria. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Menos un medio por un medio, menos un cuarto. Y restamos los elementos de la diagonal secundaria. Igual en producto. Un medio por un medio, un cuarto. La suma de estos dos me daría menos 2 cuartos o como resultado final, menos un medio. Ya tenemos a los cambios de variable que habíamos asignado anteriormente y tenemos al jacobiano. El último paso sería definir la integral. Entonces colocamos aquí, nosotros definimos la integral, ¿sí?, transformada, porque en este caso vamos a trabajar en función de u y de b. Tenemos una integral doble entonces, cuya integral externa depende de b, y tenemos aquí los límites para b, b1 y b2. Y luego la integral interna depende de u. En este caso tendríamos u1 y u2. Integral interna. ¿De acuerdo? Diferencial de u. De una función dependiente de u, b, ahora que hemos utilizado el jacobiano simple, multiplicado por el valor absoluto del determinante del jacobiano. Ahí nosotros tendríamos nuestra función o la integral a trabajar. Si hubiera sido el jacobiano inverso, hubiera sido 1 entre el valor absoluto del determinante del jacobiano. Procedemos a reemplazar datos. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque quizá no sea tan directa la obtención de los límites de u y de b. ¿Sí? Vamos a nuestra gráfica. En este caso, nuestra gráfica nos va a brindar mayor información, ¿de acuerdo?, sobre cómo nosotros debemos integrar o definir los límites. Ya hemos definido que los límites, pasando de x a y a u y b, son u es igual a menos b, u es igual a b, y b vale 1, dándonos la región que ustedes tienen en pantalla. ¿Cómo colocamos esto dentro de límites? Ahora suponiendo que tenemos que escribir números. No podemos escribir simplemente las letras, porque si escribimos solo las funciones que se nos han generado, nos va a faltar un límite. Nótese que son 4 límites los que se deben colocar dentro de la integral. Para definir los límites de la integral externa, que en este caso es b, debemos recordar que la integral externa son cortes secos, es decir, solo me dice de dónde a dónde va la región, pero no le da la forma que necesita. En este caso no le va a dar la forma de un triángulo. B, veo que es el eje vertical. Entonces nosotros ponemos que la integral va a ir de abajo hacia arriba, ¿no es verdad? Y nosotros pondríamos una flechita que va de abajo hacia arriba. Entonces podemos definir o ver claramente que B está yendo desde 0 hasta 1. Nuevamente, estamos tomando los límites de la nueva gráfica que hemos obtenido. B son cortes secos, es como si yo hubiera dividido la región solo en la parte de 0 a 1. Tengo un rectángulo infinito, ¿no es verdad?
Ahora vamos a definir los límites internos, los límites para u. Todo esto está dentro de la integral interna. La integral interna siempre le va a dar la forma a la función. En este caso debería ser la forma de un triángulo. Y dado que es el eje horizontal, se supone que debería ir siempre de menos a más, de izquierda a derecha. Veamos entonces. De izquierda a derecha, mi región comienza a existir en la recta azul y termina de existir en la recta naranja. Y vamos a generar un barrido, ¿de acuerdo?, de izquierda a derecha, como lo hacíamos con el eje X. En este caso podemos ver que el barrido, que está representado por las flechitas que he dibujado sobre la región, va de izquierda a derecha, ¿sí?, de menos a más. Y justamente este barrido le está dando la forma que yo necesito en la región. ¿Dónde comienza a existir mi región? ¿Dónde comienzan a existir todas estas flechitas? En la recta menos b. Entonces colocamos como límite interno menos b. ¿Y dónde terminan de existir todas estas flechitas dándole la forma? En b. Con eso nosotros hemos definido los límites a través de la gráfica. Pero en este caso no estamos trabajando en la gráfica original que era esta, sino en esta nueva región, X y esta era región U, B. Ya tenemos entonces los nuevos límites. Vamos con la función. ¿Cuál era la superficie? Vamos a irnos a la parte superior de nuestra hojita y vamos a escribir a esa superficie que nosotros habíamos hallado. Escribimos, la superficie es e elevado a la y menos x sobre y más x por el valor absoluto del determinante del jacobiano. En este caso el determinante del jacobiano nos ha salido menos un medio. Genial, ya tenemos nuestra función reemplazada. Sin embargo, tenemos un problema. Red flag. No podemos integrar x y y respecto de u y b. Nos dice la teoría, debe ser función de u y b sin lugar a dudas. Vamos a trabajar aquí con los cambios de variable que habíamos originado. Si observamos estos cambios de variable iniciales, cuando habíamos hecho el jacobiano inverso, habíamos asignado el valor de u a la función y menos x. Recuerdan que al principio habíamos hecho esto. Y el valor de b a la función y más x, que en este caso sería el denominador. Utilizando este cambio de variable, que indefectiblemente, es decir, de la misma forma, es el mismo jacobiano inverso, son las mismas funciones, solo que tienen las variables al revés o despejadas de forma distinta, podemos reemplazar en nuestra función. U es y menos x. Reemplazamos en nuestra función e elevado a la u. Y por otro lado, y es y más x. Entonces reemplazamos en nuestra función, esto sería nuestro denominador b. Genial. Acá nosotros hemos obtenido una integral dependiente de u y b que ya podemos trabajar. A partir de esto, solo nos queda utilizar las técnicas de integración múltiple que nosotros hemos aprendido, que es una integral multivariable interna y una integral univariable externa. Comenzamos entonces. El valor absoluto de menos un medio es un medio. Este es un valor constante, entonces directamente sale de ambas integrales, no se va a integrar. Me queda esta integral. Debo integrar la función de e elevado a la u menos b respecto de u. ¿Es una integral más sencilla que lo inicial? Sí, porque como ustedes pueden ver, ya no tiene sumas ni restas. Entonces me va a ser un poco más fácil trabajar esta integral. ¿De acuerdo? Hay varias formas en las que podemos integrar, pero vamos a recordar siempre qué variable estamos integrando. En este caso estamos integrando u. Significa que lo que tiene b no me interesa para poder integrar. Acá nosotros no podemos quitarle simplemente el e elevado a la 1 sobre b y dejar simplemente e a la u, puesto que eso solo se puede hacer cuando es un producto o cuando es un cociente, pero tiene que ser el cociente completo. En este caso el cociente está en el exponente, entonces hay que trabajar con mucho cuidado, pero no es una integral difícil.
Es como si nosotros estuviéramos integrando e elevado a la u sobre 3, considerando que b es una constante, ¿no es cierto? Simplemente que este valor es teórico. Para poder integrar esto, debemos realizar un cambio de variable. Mi cambio de variable viene expresado de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Utilizaremos una letra nueva para no confundirnos con u ni con b, la letra que ustedes quieran. Podemos ponerle de nombre C, podemos ponerle de nombre A, un valor que no me haga confundir las letras, que sea M. ¿Dónde voy a realizar mi cambio de variable? Obviamente en el exponente, que es lo que me la hace compleja. Y decimos U sobre B. Recuerden que ahorita mi objetivo solo es derivar e integrar U, no B. ¿De acuerdo? Lo ponemos así con color. Derivamos diferencial de M. Lo que es constante, que en este caso es B, se copia. La derivada de U respecto de U, 1, multiplicado por el diferencial de U. Y esto lo vamos a reemplazar en nuestra integral original. Nosotros colocamos aquí e elevado a la m multiplicado por lo que está, en este caso, dividiendo, pasa a multiplicar. Tendríamos nosotros b multiplicado por el diferencial de m, que en este caso es u. ¿Qué es lo que hemos conseguido al aplicar este cambio de variable en la función? Hemos logrado aislar a esa variable b, ¿recuerdan? Que no podíamos sacarla del exponente porque era una división. Entonces decimos, si voy a derivar m, todo el resto de variables pasan a ser constantes y salen de la integral. Finalmente, tengo una integral sencilla de cálculo 1, ¿sí? Que se puede resolver por tablas. Nosotros decimos, la integral de e a la m inevitablemente termina siendo e a la m. ¿No es verdad? Multiplicado por b. Nosotros ahí ya tenemos parte de nuestra integral interna. E a la m va a ir desde u es igual a menos b hasta u es igual a b. Colocamos nuestros límites. U va desde menos b hasta u es igual a b. Como podemos ver, no puedo reemplazar el valor de u en m. Es por eso que estoy utilizando los colores para yo nunca olvidarme que debo antes de esto volver al cambio de variable. En este caso vamos a volver al cambio de variable. Nosotros tendríamos e elevado a la u entre b. Recién aquí yo puedo evaluar estos valores de u, tomando en cuenta que el único valor que va a cambiar es u. No puede cambiar el valor de b. Entonces nosotros procedemos a reemplazar. En lugar de u en la primera función, yo voy a colocar b. Y en lugar de u en la segunda, yo voy a colocar menos b. Sé que en este caso ha resultado bastante confuso porque las variables son muy parecidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al reemplazar. Ya casi hemos terminado nuestra integral interna. Atentos. b entre b me da 1. Me queda e a la 1. b entre b negativo me da menos 1. Ya hemos terminado y este es el resultado de mi integral interna, que me ha salido una constante. Con esto yo puedo trabajar al fin con mi integral externa. Todo lo que es constante, es decir, valores numéricos, esto es un valor numérico, si nosotros lo introducimos dentro de una calculadora, salen de la integral, ¿no es verdad? Y me queda solo por integrar b. Y esta ya es una integral corta y directa. La integral de b, nosotros sabemos que es b al cuadrado sobre 2. Y en este caso, b va a ir desde 0 hasta 1. Acá solo nos estamos centrando en los valores de b. Y es mucho más fácil, dado que esta es una integral de una sola variable. No tenemos las confusiones que me podría haber traído la integral multivariable interna, cuyo desafío es mucho mayor a la hora de integrar. Multiplicamos por límite superior 1 al cuadrado sobre
2, menos límite inferior, 0 al cuadrado sobre 2. 0 al cuadrado, 0. Entre un número que no sea 0 o infinito, 0. No me sirve. Resultado final de mi integral sería 1/2 multiplicado por e menos 1 sobre e, que es lo mismo que decir e a la menos 1, todo esto multiplicado por 1/2. Este 1/2 es el resultado de la integral interna. Nuestro resultado final lo podemos expresar de esta forma. 1/4 de e menos 1 sobre e. Y este termina siendo el valor final del cálculo del área. Si queremos tener una sola fracción, podríamos haber dicho lo siguiente, ¿de acuerdo? 1/4 por e me quedaría e cuartos, si quiero operar, pero esto ya depende de cada uno de ustedes. Menos, y nosotros multiplicamos aquí, 1 por 1, 1, dividido entre 4 veces e. Un solo denominador se vería de esta forma. 4e entre 4, e. E por e al cuadrado. 4e entre 4e, 1. Multiplicado por 1, 1. Ya sea este resultado, este o este, se representa la misma cantidad numérica. Y este es el área que nosotros estábamos buscando de la región original transformada gracias al jacobiano simple. Repito, este ejercicio también lo hubiéramos podido resolver a partir de aquí, con el jacobiano inverso, y el resultado de la integral no debería diferir. Podemos utilizar ambos jacobianos. Todo depende de cada uno de nosotros.